Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas un día más a una clase de biología y geología. Esta vez es la última clase del curso y vamos a terminar lo que habíamos dicho del tema 11 y 12 que trata sobre los ecosistemas. Así que esta va a ser la última parte para terminar esta unidad y el curso. Entonces, bueno, vamos a continuar con los ecosistemas. Ya habíamos visto algunas características, algunos conceptos sobre los ecosistemas, qué es el biotopo, qué es la biocenosis. Habíamos visto cómo afectan los factores bióticos y abióticos de los ecosistemas. También muy por encima los principales biomas. Y nos quedaba pendiente, si mal no recuerdo, hablar un poco del suelo para luego hablar de pues, algunos conceptos de los ecosistemas, de su dinámica. Entonces, bueno, el suelo, aunque esta diapositiva viene en inglés, pero se entiende muy bien, el suelo es muy importante, es la parte fértil, la capa más superficial de la corteza y pues cuando se desarrolla un suelo, este adquiere unas características, esta parte de la corteza, que hacen que sea fértil, donde pueden desarrollarse plantas. Esto es lo interesante. Los suelos pueden tardar mucho en generarse. Entonces, y además no duran para siempre, sino que pueden perderse en determinadas circunstancias. Esta capa fértil de la corteza puede desaparecer. Entonces, vamos a ver un poco cómo evoluciona un suelo para luego ver las partes que lo componen. Entonces, imaginaos un lugar donde hay roca fresca, ¿no? En la superficie, entonces una superficie rocosa. Entonces ahí no hay suelo, no pueden crecer las plantas, pero ¿qué ocurre? Que estas rocas pueden fracturarse, pueden romperse debido a los agentes geológicos externos, debido a la lluvia, a la nieve, el viento, etcétera. Van a ir fragmentando las rocas y se van a ir deshaciendo en sus pequeños minerales que lo componen, que van a ser pues arena, arcilla, etcétera, que es como la tierra, ¿no? Si distinguimos entre la tierra y las rocas y las piedras que hay entre la tierra, bueno, pues esa tierra es arcilla, arena, fragmentos muy pequeñitos de roca y minerales. Bueno, pues ese sería el primer estadio en el que el suelo es muy maduro y los únicos organismos que pueden vivir ahí son los musgos y los líquenes. Entonces digamos que son los que primero colonizan esa zona tan rocosa. Si esto sigue evolucionando, sigue alterándose las rocas, sigue aumentando la cantidad arenosa y arcillosa del suelo, entonces a la arena y la arcilla ser menos consistente, más blanda, ya puede ser colonizado por otras plantas que ya empiezan a tener más raíces y por lo tanto pueden excavar en esta parte blanda. Y serían pues sobre todo las hierbas, ¿no? Las herbáceas, algunas florecillas, ¿no? Bueno, pues estas praderas sería pues el siguiente paso. Es un suelo muy joven en el que ya vemos que hay más parte terrosa, más parte de arena y de arcilla y menos de fragmentos de roca. Y además se instala, bueno, pues esta superficie colonizada por plantas herbáceas. Cuando aparecen estas hierbas y estas flores, también aparecen pues insectos que viven asociados a esta flora, a este tipo de plantas. Sería un suelo joven. Y si pasan muchos más años y el proceso de alteración, la lluvia, etcétera, va deshaciendo, se va infiltrando y va rompiendo estas rocas, se van alterando, va aumentando la parte arcillosa y se hace mucho más profunda. Entonces, plantas con raíces más grandes pues pueden penetrar, pueden desarrollarse en este terreno blando. Esto sería un suelo maduro. También se puede ver, además de que aumenta la parte arcillosa, que tiene más zona oscura y esto es porque hay más materia orgánica. Entonces, aquí ya podrían desarrollarse verdaderos bosques con un montón de plantas diferentes, árboles con raíces grandes, y las hojas y la materia orgánica y restos de animales que ya pueden vivir en este bosque, pues hace que se descompongan y que se acumule esta materia orgánica oscura que es tan importante para la fertilidad del suelo. También vivirán en la parte arcillosa pues insectos, larvas, organismos cavadores, etcétera. Entonces, digamos que esto sería un suelo maduro muy fértil.
En estos suelos maduros podemos ver distintos cambios de color y de composición del suelo, y estos cambios en profundidad es lo que llamamos perfil del suelo, y se pueden distinguir distintos horizontes. Entonces vemos que en un suelo desarrollado hay un horizonte cero, que es el horizonte que tiene humus, por eso suele ser muy oscuro, es una zona muy fértil del suelo. Luego tendríamos el horizonte A, que es el horizonte pues donde es rico en materia orgánica, por eso tiene ese color oscuro, y que la lluvia se infiltra, el agua de la lluvia se infiltra y limpia de minerales esta zona de aquí. Luego tendríamos el horizonte B, o la capa B, ¿no?, que se llaman horizontes, es el subsuelo. Y aquí tendríamos el horizonte de acumulación, que se llama. Muchas de estas sales que se han limpiado por la lluvia, se han disuelto, precipitan en esta zona y se pueden acumular. Y ya tiene unos colores pues mucho más rojizos, blanquecinos, por esta acumulación precisamente de sales. Y por último tendríamos el horizonte C, que es el horizonte más rocoso, donde ya pues hay fragmentos de roca hasta que al final tenemos ya lo que se llama la roca madre. Bueno, pues esto es simplemente para que tengáis una idea del suelo, de que tengáis una idea de cómo evoluciona y el tiempo que cuesta hasta que se desarrolla este suelo completamente fértil. Y el problema es que estos suelos pueden erosionarse. Y si las plantas con las raíces, pues lo que hacen es que se sujetan las plantas, pero también sujetan este suelo, lo protegen. Si estas plantas, estos árboles se talan, si hay un incendio que destruye estas plantas, esta cobertura vegetal, entonces el suelo queda expuesto al viento, a la lluvia, y puede ser removido, puede ser movilizado y se puede erosionar. Y por lo tanto se perdería el suelo fértil y volveríamos otra vez al suelo inmaduro. Entonces, y recuperar otra vez un suelo maduro cuesta muchos años. Y eso es uno de los problemas que existen con la pérdida pues, de los suelos. La erosión, la tala indiscriminada, los incendios hacen que cada vez haya menos suelos fértiles, y esto es un problema pues, para la agricultura, por ejemplo. Y hace que que los desiertos aumenten, la desertización aumente. Luego es un problema y que aquí en España es bastante grave. Bueno, pues una vez que ya sabemos un poquito de los suelos, aunque sea por encima, vamos a ir viendo la parte del tema 12, la dinámica de los ecosistemas. Entonces hemos visto que en un ecosistema está el biotopo y la biocenosis. La biocenosis sería el conjunto de los seres vivos y el biotopo la parte no viva del ecosistema. Y en el ecosistema hay una serie de factores que controlan pues todo su funcionamiento. Serían los factores abióticos, los que no tienen vida, el medio físico, que serían los factores climáticos como la temperatura, la humedad, físicos, la luz, la presión del agua, o químicos como el tipo de suelo, el oxígeno, los minerales que tiene, la salinidad, etc. Y los factores bióticos van a ser el conjunto de los seres vivos y cómo se relacionan entre ellos. Entonces, dependiendo de estos factores, podrán vivir en un ecosistema una serie de organismos, y estos organismos se van a tener que adaptar a estas condiciones físicas, que es lo que hemos visto antes, cómo se adaptan, vimos en la última clase cómo se adaptaban los organismos a la temperatura, a la luz, a la salinidad, etc. Entre los seres vivos, porque nosotros ya vimos todas las relaciones que había intraespecíficas e interespecíficas, bueno, pues entre los seres vivos hay una relación de cómo se alimentan unos organismos de otros. Entonces, según esto podemos agrupar la biocenosis, de los organismos que componen la biocenosis, en grupos o niveles tróficos. ¿Bien? Según estos niveles tróficos, o vamos a ver cuáles son, y así lo entenderemos mejor. Estos niveles tróficos van a ser los productores, que son los organismos autótrofos. ¿Ven? Las plantas fundamentalmente. Son la base del ecosistema. Si no hay productores es muy difícil que luego haya otros organismos. Y son aquellos que producen materia orgánica. Ningún otro grupo puede producir materia orgánica a partir de la inorgánica, y para ello pues van a necesitar una fuente de energía que es la luz solar. Luego, utilizando la luz solar, van a transformar la materia inorgánica en materia orgánica, y esa materia orgánica va a estar disponible para los siguientes niveles. El siguiente nivel son los consumidores.
Los consumidores son aquellos organismos heterótrofos, es decir, no producen materia orgánica, tienen que tomarla de otros organismos. Y entre ellos podemos distinguir dentro de los consumidores varios niveles. Tenemos los consumidores primarios, que van a ser los herbívoros. Entonces, se van a alimentar directamente de los productores. Luego vamos a tener consumidores secundarios, que van a ser carnívoros que se alimentan de herbívoros. Como por ejemplo, una culebra que se alimenta de un ratón que es herbívoro, ¿verdad? Y luego, a veces podemos tener niveles superiores, como niveles terciarios. Es decir, ya sería un águila, que sería un carnívoro que se alimenta de otro carnívoro, que en este caso sería la serpiente, que es consumidor secundario, se alimenta de un herbívoro que es consumidor primario. Entonces tendríamos, en ese ecosistema, ¿no? Tendríamos las plantas, luego tendríamos un ratón, ¿verdad? Tendríamos el ratón, que sería el consumidor primario, un herbívoro que se come las plantas. Luego tenemos la serpiente, sí, un poco fea, pero nos entendemos, ¿verdad? Que esto es una serpiente que se come, con la lengua bífida, que se come al ratón. Este sería el consumidor secundario, ¿verdad? Este es productor, este es consumidor primario, consumidor secundario, y luego podemos tener un consumidor terciario, que puede ser, pues, un águila, ¿verdad? Vamos a pintar un pájaro aquí, ¿no? Con las alas, tal, y con unas garras, ¿no? Esto sería un ave rapaz, ¿no? Que sería consumidor terciario, un carnívoro que se alimenta de otro carnívoro. Y podríamos tener incluso luego superdepredadores si existiese algún animal que se alimentase de un C3, ¿no? De un consumidor terciario. Y el otro grupo que nos queda son el de los descomponedores. Los descomponedores son sobre todo los hongos y las bacterias, y que sabéis que lo que hacen es reciclar la materia orgánica del ecosistema y lo transforman en materia inorgánica. La materia orgánica pasa a materia inorgánica que puede ser utilizado de nuevo por las plantas como agua y sales minerales para poder desarrollarse. Y así digamos que reciclaría la materia dentro del ecosistema. Luego ya veis que estos tres niveles son muy importantes, los niveles tróficos. Una manera de representar estos niveles tróficos es mediante lo que se conoce como la cadena trófica. Entonces, la cadena trófica indicaría cómo fluye la materia y la energía de un nivel trófico a otro. Entonces, aquí en este ejemplo tenemos estos cuatro niveles, ¿no? El P, C1, C2, C3, cómo pasa de los productores, la energía pasa al ratón, ¿verdad? Y del ratón pasa a la serpiente, y de la serpiente pasa al águila. Entonces, estas flechas lo que indica es cómo pasa la energía de un nivel a otro, y este esquema se llama cadena trófica. En el libro, en la página 212, también tenéis ejemplos, ¿no? Pues de productores en medio acuático, ¿no? El fitoplancton, luego tendríamos unos peces, los peces se lo comen los pingüinos, que serían los consumidores secundarios, y luego los pingüinos se lo pueden comer, pues, el león marino, que sería el consumidor terciario, y el león marino se lo puede comer una orca, que sería ya un superdepredador, ¿no? Un depredador que come consumidores terciarios y que no hay nadie que se lo coma, nadie se come a la orca. Salvo los seres humanos, que podemos matar a todos los animales que queramos, por poder, no porque se deba, si se considera un superdepredador. El problema es que la cadena alimentaria o la cadena alimenticia o cadena trófica, como dice el libro, es muy sencilla. Normalmente en un ecosistema no tenemos una cadena trófica de plantas, un consumidor primario, un consumidor secundario, un consumidor terciario, sino que hay una gran diversidad de productores, hay una gran diversidad de consumidores primarios. Normalmente un consumidor secundario no solamente come un consumidor primario, sino puede comer, igual que come conejos, puede comer ratones la serpiente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un ecosistema no solo tenemos una cadena trófica, sino que tenemos varias cadenas tróficas, y estas a su vez están relacionadas unas con otras. De manera que al interconectarse, lo que forman ya no es una cadena, sino una red de varias cadenas interconectadas.
Entonces, digamos que este esquema tiene la capacidad de representar mejor cómo funciona un ecosistema y, y eso es lo que llamamos red trófica o red alimentaria. Aquí en el ejemplo tenéis una planta, un tipo de planta, un ratón que se come la planta y el ratón es comido por el zorro. Sería una cadena trófica que la encontramos por aquí, ¿verdad? La madreselva, que es esta planta, que se la come el ratón y el ratón se lo come el zorro. Es las líneas rojas. Es esta cadena de aquí. Pero si os dais cuenta, el ratón no solamente come un tipo de planta, puede comer otro tipo de planta. Y esta planta no solamente es comida por el ratón, sino que la puede comer el lirón careto y lo puede comer también otros tipos de insectos. Y el ratón se lo puede comer el zorro, pero también se lo puede comer la serpiente o se lo puede comer la lechuza, ¿verdad? Entonces os dais cuenta que surgen distintas cadenas alimentarias, distintas cadenas tróficas que comparten eslabones comunes y hacen que se entrecrucen unas con otras, pues viendo todas las posibilidades que hay, ¿no? O por lo menos la mayor parte de ellas. Entonces, una forma de representar gráficamente cómo funcionan, qué tipo de relaciones hay en los ecosistemas y cómo fluye mediante las flechas la materia y la energía de los niveles inferiores a los superiores. El otro modelo de representación que también es muy interesante es una manera de representar las cadenas tróficas, pero no solamente de una manera lineal, sino también a lo ancho. Y en el eje horizontal, la anchura de cada uno de los niveles puede representar varias cosas. Puede representar el número de individuos, puede representar la cantidad de masa, la cantidad de materia que contiene, es decir, el peso de todas las plantas, o la cantidad de energía también, ¿no? La cantidad de energía acumulada. Entonces, en un ecosistema lo que vemos es que los niveles primarios son los más grandes, son los que más peso, los que más número de individuos normalmente tienen. Son los elementos más grandes. El siguiente nivel, el de los consumidores primarios, es un poco más pequeño. Y si os dais cuenta, los siguientes niveles cada vez se hacen más pequeños, por eso tiene esta forma triangular, de manera que los últimos, los consumidores terciarios o los superdepredadores, son muy poquitos, o su tamaño, el tamaño del grupo es muy pequeño comparado con los niveles inferiores. ¿Por qué ocurre esto? Porque si os dais cuenta, los productores lo que hacen es tomar la luz del sol, esa energía, la toman para transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Y esa materia orgánica tiene acumulada energía en forma de azúcares, ¿no? De glúcidos, proteínas, etcétera. Nutrientes que son ricos en energía. La comida es rica en energía. Pues bien, las plantas durante su vida necesitan energía y la van gastando la energía. Van realizando la fotosíntesis, van obteniendo azúcares, pero esos azúcares los queman porque necesitan esa energía para vivir, para crecer, para hacer sus tropismos, ¿verdad? Para florecer, para dar fruto, etc. Entonces, a lo largo de su vida gastan mucha energía. Y solamente una pequeña parte queda almacenada en su cuerpo, en las hojas, en los tallos, y esa pequeña parte es la que tienen disponible el siguiente nivel, que pueden ser los insectos o los ratones que se comen las plantas, y comiéndose el cuerpo de las plantas obtienen parte de esa energía acumulada en la materia orgánica. Luego, para que haya un ratón, para que pueda vivir un ratón, tiene que haber muchas plantas porque el ratón tiene que comer muchas plantas, eso se entiende, ¿verdad? Por lo tanto, el nivel de productores tiene que ser más grande que el nivel de los ratones. Si hay más ratones que plantas, entonces digamos que escasearía el alimento y rápidamente pues, estos ratones morirían de hambre, no tendrían suficiente comida para todos. Lo mismo ocurre con el siguiente nivel. El ratón tiene que comer muchas plantas a lo largo de su vida, pero toda esa energía que toma de las plantas, la mayor parte de ella la gasta, la quema porque tiene que ir corriendo, olfateando, acabando madrigueras, tiene que hacer su vida y eso le lleva el quemar estas calorías. Lo que ocurre es que una parte pequeña de ella lo acumula en forma de grasa, en forma de músculos, en forma de piel, en forma de tejidos. Y esa energía que acumula en su cuerpo es la que está disponible para el siguiente grupo,
que van a ser, pues eso, los pajarillos que comen roedores o las serpientes, ¿no? La culebra que come las ratones. Pero claro, para que haya una serpiente tiene que haber varios ratones, porque la serpiente come varios ratones a lo largo de su vida. Necesita que haya mayor número. Por eso cada vez va reduciéndose la cantidad de individuos porque se necesitan muchos ratones para que pueda haber una serpiente. Pues para que haya dos necesitan muchísimos más ratones. Entonces, lo mismo, la serpiente a lo largo de su vida come varios ratones, pero la energía que obtiene de ellos se pierde, se quema, porque necesita quemar esa energía para realizar su actividad. Quema calorías a lo largo de su vida. Igual que nosotros quemamos calorías respirando, hablando, moviéndonos, haciendo deporte, pues todos los animales les ocurre lo mismo. Por lo tanto, una parte muy pequeña de todas las calorías que obtiene de los ratones queda atrapada, queda almacenada en su cuerpo en forma de grasa, músculo, etcétera. Y esa pequeña cantidad de energía que tiene la serpiente es la que está disponible para el siguiente grupo, que sería, en este caso, el halcón, ¿no? O el consumidor terciario, cuaternario que tenga por encima. Entonces, esto es una manera de representar también no solamente cómo fluye la energía, sino el tamaño, las dimensiones de cada uno de estos grupos. Hay excepciones, si dais biología en cuarto de la ESO, pues ya veréis cómo hay distintos tipos de pirámides y que pueden representar distintas cosas y la forma a veces no siempre es triangular, pero en general nos hacemos una idea, ¿no? Que siempre hace falta muchos productores para que haya un segundo grupo, para que haya un segundo nivel, y este nivel tiene que ser más abundante que el siguiente, y así sucesivamente, porque se pierde la energía de un nivel a otro. Bien, ahora vamos a hablar de dos conceptos que son interesantes y que seguro que os suenan, los empleamos habitualmente, pero que conviene pues definir, ¿no? ¿Qué es el hábitat? Bueno, el hábitat de una especie sería el medio físico en el cual, medio físico y biológico en el cual puede vivir una especie. Es aquel lugar donde una especie encuentra todo lo que necesita para poder desarrollarse. El alimento, el refugio, etcétera, ¿no? Y las condiciones físicas y químicas a las cuales esa especie está adaptada. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy típico es el del panda. El hábitat del panda es el bosque de bambú, porque en el bosque de bambú el panda encuentra su refugio, su alimento, etcétera. Y el panda está perfectamente adaptado a vivir en ese hábitat, porque su fuente de alimento precisamente es el bambú y es allí donde lo encuentra, pero luego la temperatura y la humedad donde crecen estos bosques, pues es la temperatura y la humedad a la cual está acostumbrado, a la cual se ha adaptado el panda. Entonces, eso es lo que conforma el hábitat de una especie. El entorno en el cual existen unas determinadas características físicas, biológicas, que le permiten a la especie vivir, ¿no? Les permite realizar todas sus funciones. Bueno, pues, ¿qué es el nicho ecológico? Es otro concepto. El nicho ecológico hace referencia a todo lo relacionado con el estilo de vida, de la manera de vivir de una especie. Entonces, dentro del nicho ecológico encontramos el hábitat, pero también el papel que ese individuo desempeña dentro del hábitat. Un ejemplo que me gustaría poner, que también es bastante común y que lo tenéis en el libro, es, por ejemplo, la sabana. En la sabana africana podemos encontrar, eso sería un hábitat, y podemos encontrar una especie que es la cebra. La cebra está adaptada perfectamente a vivir en ese tipo de hábitat, porque está acostumbrada a esa temperatura, al ambiente más o menos cálido y seco de la sabana, al clima, pero también encuentra allí los pastos de los cuales se alimenta, ¿no? Las plantas de las cuales se alimenta. Ese hábitat puede estar, en ese mismo hábitat puede ser compartido con otras especies, como por ejemplo la jirafa. La jirafa también vive en la sabana. Y si lo veis en la foto de la página 211, pues veis en la sabana
tanto la cebra como la jirafa conviviendo, comparten el mismo hábitat, están acostumbrados los dos a esas mismas condiciones y ahí es donde encuentran en ese ambiente pues su alimento, su refugio, el lugar donde pueden vivir. Pero ambas especies tienen nichos ecológicos diferentes, porque aunque tienen el mismo hábitat, la cebra come la hierba que está en el suelo y la jirafa está adaptada a alimentarse de las hojas de las copas de los árboles. Por lo tanto, como tienen distinta forma de vivir, se alimentan de distintas plantas, viven en el mismo nicho, pero viven en el mismo hábitat, pero tienen nichos diferentes. El nicho tiene que ver con el comportamiento, por cómo se comportan. Otro ejemplo. También viene en el libro. Fíjate, iba a poner uno de aves nocturnas, como el búho, pero aquí tenéis uno que está muy bien. El murciélago y los vencejos. Ave y mamífero volador. Ambos se alimentan de insectos y seguramente vivan en el mismo hábitat. Pues, por ejemplo, murciélagos tenemos en la zona mediterránea y estos pájaros también se pueden encontrar por aquí cerca. Entonces, digamos que su hábitat podríamos decir que son las zonas más o menos húmedas del bosque mediterráneo, por decir algo. Viven en el mismo sitio, pero eso quiere decir que comparten el mismo hábitat, pero sin embargo, y además se alimentan de lo mismo, pero uno lo hace por la noche, el murciélago caza de noche y el vencejo de día. Al tener distinto estilo de vida, al ser una ave nocturna, diurna, y el otro, el mamífero, ser nocturno, entonces su nicho ecológico es diferente. Y pueden de alguna manera convivir unos con otros. Bien, bueno, pues eso sería la diferencia entre hábitat y nicho ecológico. Yo suelo poner esta imagen un poco así graciosa del cangrejo para explicar qué es el nicho. Entonces, el nicho no solamente hace referencia al medio físico y biológico donde vive. Por ejemplo, yo vivo aquí, dice el cangrejo, en esta playa tropical, pues con este tipo de aguas más o menos cálidas, con playas de arena de carbonato cálcico, con plantas, pues con mucha vegetación, unas condiciones de un ambiente de mucha humedad, unas temperaturas cálidas, etcétera. Este es el hábitat en el que se encuentra. Pero no solamente el nicho incluye el hábitat, sino también, por ejemplo, ¿de qué se alimenta? Pues yo me alimento, por ejemplo, de los restos de estos peces, ¿no? Normalmente los cangrejos son como carroñeros. Bueno, pues se alimenta de restos de peces. También se reproduce poniendo huevos. Es nocturno, pues algo por la noche, ¿verdad? Sale aquí de fiesta. Bueno, pues el cangrejo sale por la noche. Luego, pues ayudo a otras especies, pues porque colabora con el equilibrio del ecosistema este de los arrecifes. Pero también, ¿quién se come al cangrejo? ¿Quién me come a mí? Pues me comen las gaviotas, ¿no? Bueno, pues eso sería también parte del nicho, el papel que el cangrejo representa en el ecosistema. Y luego, pues la temperatura, ¿no? No me gusta el frío. Cuando es la temperatura baja, pues estoy medio aletargado o busco refugio, lo que sea. Y cuando hace calor, pues estoy más activo. Entonces ese va a ser su nicho. Y va a haber varios animales que vivan, que compartan el mismo hábitat. Pero sin embargo su papel, porque son diurnos, por ejemplo, pues ya no, digamos que su nicho es diferente aunque el hábitat coincida. Bien, espero que haya quedado claro la diferencia entre ambos conceptos. Luego, pues también para terminar, un poco hablaros sobre los impactos que puede generar el ser humano en los ecosistemas. Como habéis visto, los ecosistemas son pues unos sistemas muy complejos donde hay factores físicos, factores químicos, biológicos, donde hay interacción entre las distintas especies y los distintos organismos, y todos ellos están relacionados unos con otros, manteniéndose un equilibrio dinámico, un equilibrio que es muy inestable, un equilibrio frágil, en el cual si algún componente cambia, ese cambio puede repercutir en el resto del ecosistema. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que el impacto que
Los seres vivos, los animales también generan un impacto, los seres humanos como animales también generamos un impacto. ¿Qué ocurre? Que nuestra capacidad de transformación del medio pues es más rápida y más agresiva, por así decirlo, es mayor que el de otros seres vivos. Entonces, con nuestra actividad, la contaminación está aumentando, estamos transformando los ecosistemas y muchos de ellos pues están desapareciendo, ¿no? Entonces, la idea de biodiversidad, que también la sabéis, sería la variedad de especies que hay en un ecosistema. Y es importante preservar esta biodiversidad, que en un ecosistema no solamente haya un tipo de planta, sino que haya muchas, ¿no? Que no solamente haya un tipo de animal, sino que haya muchos. Eso es la biodiversidad. Y entonces, pues bueno, esto es una foto de selva amazónica que estamos talando los bosques, pues para, por ejemplo, pues plantar cultivos, ¿no? ¿Por qué es importante preservar esta biodiversidad? Hay muchas razones ecológicas, ¿no? Cada especie contribuye a la estabilidad del ecosistema y si rompemos ese equilibrio, pues podemos terminar porque desaparezcan muchas especies. Pero luego también genéticas. Esto es importante porque cada especie es única genéticamente. Y nosotros utilizamos en investigación, por ejemplo, para obtener medicamentos utilizamos plantas, ¿no? A veces sustancias que producen los animales. Entonces, si desaparecen ciertas especies, puede ser que ese material genético, esa sustancia que igual no sirve dentro de unos años para producir un medicamento, ya no esté, porque esa especie ha desaparecido. Sí, cuanto mayor sea la riqueza genética, cuanto más tipos de organismos diferentes haya, también tenemos más posibilidades de beneficiarnos de ello. Y luego también, pues patrimoniales, ¿no? Porque ya hemos dicho, los animales, las plantas también tienen una serie de valores en sí mismo, ¿no? De belleza, nos inspiran, son hermosos. Nos gusta tener un planeta donde haya gran diversidad de plantas y animales y eso ya es un valor en sí mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ¿qué podemos hacer para mantener este delicado equilibrio por nuestra parte? Hay muchas recetas, muchas diapositivas de este tipo, ¿no? 10 cosas que puedes hacer para cuidar el medio ambiente. Entonces, nosotros en nuestra vida diaria podemos tomar pequeñas decisiones que de alguna manera pueden ayudar a proteger o a perjudicar a los ecosistemas. Entonces, bueno, pues hay puntos clave como son eh, el reciclaje, la reutilización, ¿verdad? Y el consumir menos, ¿verdad? No sé si hay aquí algún ejemplo de esto. Evitar el consumo de ciertos productos. Bueno, pues estas claves, el, el reducir, ¿no? Consumir menos cosas. Cosas que muchas veces compramos simplemente por comprar y que luego las tiramos a la basura sin utilizar. Bueno, pues esto es importante. El reutilizar las cosas y las cosas muchas veces pueden utilizarse, tiene varias funciones. Luego reutilizarlas. Y si ya no se pueden reutilizar, entonces reciclarlas. ¿Por qué? Porque todo esto ahorra energía. Y al ahorrar energía no solamente ahorramos recursos, ya no tenemos que, eh, por ejemplo, que buscar nuevas zonas, que deforestar determinadas áreas para buscar nuevos recursos, porque, pues eso, ¿no? Si lo que intentamos es consumir menos, gastar menos energía y contaminar menos. Además, cuidar el entorno no solamente consiste en no manchar, no utilizar productos químicos que contaminen, no tirar basura por el monte o por los parques, sino que además, si nosotros vamos por el monte y vemos que hay una lata tirada, pues igual conviene que nosotros recojamos esa lata, ¿verdad? Para dejar el monte más limpio que como nosotros nos lo hemos encontrado. Pues el ahorrar recursos como el agua también es importante. O evitar, cuando compramos cosas, ver qué coste ecológico tienen. Comprar cosas de plástico, sí, pues pueden ser útiles, pero a veces podemos comprar menos cosas hechas de plástico porque el plástico tarda miles de años en degradarse. Y a veces, pues bueno, sí, lo podemos reciclar,
Si compramos algo de plástico, pues obviamente hay que reciclarlo. Pero a veces no se puede reciclar o su reciclaje no es sencillo. Entonces, pues cuanto menos plástico se consuma, mejor. Y lo mismo con muchas otras cosas. Si podemos comprar productos que son de mayor proximidad, es decir, de productos de la huerta de Zaragoza, pues mejor que no productos que vengan de la otra parte del mundo, porque eso lleva un transporte y lleva un gasto de energía. Entonces, desde el punto de vista ecológico, pues siempre es mejor el consumir estos productos más próximos. Bueno, son algunos ejemplos de pequeños hábitos que son beneficiosos para el medio ambiente. El ahorrar energía, apagar las luces, etcétera. Bueno, y esto es todo. Esto es la última clase del curso. Espero que os haya gustado. Gracias por vuestra atención que habéis tenido durante todo el año. Yo estoy muy contento con vosotros, como alumnos en general. Ha habido algún problema, pero en general yo creo que sí que habéis sido bastante respetuosos, habéis atendido, quizás se podía haber participado un poquito más en las clases, pero bueno. Eh, yo he intentado explicar las clases lo mejor posible, los contenidos de la materia, y espero que no haya sido muy aburrido, ¿no? Todos estos rollos que os suelto. Espero que hayáis aprendido cosas interesantes. Yo creo que a muchos os gusta la naturaleza, que os gustan los animales, las plantas y que algunas cosas pues hayan sido curiosas y os hayan llamado la atención. Yo estaría feliz si os he conseguido transmitir un poco pues el interés por la ciencia, el interés por la naturaleza, que cuando vayáis este verano, salgáis al parque, vayáis al pueblo, pues os fijéis en las plantas de vuestro barrio, que pues si encontráis algún animal, pues intentad ver qué tipo de animal es, respetarlos, etcétera. Entonces, bueno, si os he podido transmitir un poquito de interés por la ciencia y por la naturaleza, pues eso para mí sería ya un éxito total. Así que os animo a que sigáis estudiando, que si veis algún documental en la televisión, pues echadle un vistacillo un rato, que tengáis interés por leer este tipo de cosas. Y sin más me despido. No sé si nos veremos el próximo año. Si es así, pues nos veremos por los pasillos. Y si no, pues os deseo lo mejor. Así que nada, hasta luego.